Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Este es el podcast con el pastor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ahora en capítulo 2 y estamos estudiando las 7 iglesias. Iglesias verdaderas que en verdad existieron. Pero también esas iglesias representan tipos de iglesias que existen hoy en día, como emblemático de iglesias que existen, sus luchas, sus cosas. En la iglesia 1 de Éfeso, Jesús ha dicho, pues muy bien con todo, el cuidado de la iglesia, con esto muy bien, aprobando a las personas que entraron diciendo que eran apóstoles, al final no eran. En esta forma, de esta manera, muy bien. Pero Jesús ha dicho, una cosa tengo contra vosotros, que habéis dejado el primer amor. Y el motivo por hacer las cosas ahora no es el amor. Yo recuerdo que crecí en la iglesia escuchando personas que es como que tenían odio para el mundo, para los incrédulos. Y eso no es del Señor. El cristiano no está motivado por el odio o la frustración o enojo, pero por el amor. Y entonces eso siempre tiene que ser el motivo principal, es el amor. Y aquí dice Jesús, habéis dejado el primer amor. Y eso fue como la crítica de Jesús a esta iglesia. Iglesia que ha cuidado bien la doctrina, la verdad, pero han dejado de cuidar bien las personas, ¿vale? El primer amor. Eso no podemos descuidar. Tenemos que siempre cuidar nuestros propios corazones, cuidar tu vida espiritual, para que tú también puedas continuar amando al Señor y amando a los demás en tu iglesia y en tu barrio y tu mundo y lo que sea. Entonces, eso representa iglesias que son iglesias frías. Ellos se enfocan mucho en doctrina, en lo que la Biblia dice y cosas estas, pero faltan amor. Entonces, no puedes tener una iglesia sin verdad, pero tampoco una iglesia sin amor. Entonces, es importante que nosotros tomamos en serio la advertencia de Jesús sobre esta iglesia y que nosotros no quedamos al final en el error de la iglesia de Éfeso. Y Jesús ha dicho, la forma de recuperar el amor, dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, en qué punto, en qué momento empezaste a desviar y regresa ahí y tener una vez más este amor con el Señor para tu iglesia. Hermanos que están quejando y están murmurando, tienen un espíritu negativo, crítico, eso nos muestra, es evidencia que no tienen este primer amor en sus corazones para el Señor y mucho menos para su iglesia. Uno que está enamorado con el Señor y la iglesia tiene gozo para servir, tiene deseo para servir, quieren involucrarse, que es un gozo servir al Señor y lo es. Puede convertirse en algo pesado cuando no fluye del amor y cuando es mezclado con otros motivos o ponemos el enfoque en personas o cosas estas, pero el puro gozo de servir al Señor es una maravilla de verdad. Pues eso es la iglesia 1, ¿vale? Entonces existen iglesias así. Ya vamos a ver hoy la iglesia perseguida. En capítulo 2, en versículo 8, empezamos con iglesia 2, y que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué título? Solo una persona en el universo puede decir, yo soy el primero y el postrero. El ser humano no puede realmente comprender la profundidad de este título, de esta frase, de esta palabra, lo que está diciendo este versículo. Antes que todo empezó a existir, Dios existía. Antes de las cosas, Dios existió.
Entonces, para nosotros es como ¿cómo podemos entender esto? Pero Él es el primero y Él es el último. El que empezó las cosas, las va a terminar. Eso es nuestro Señor, el primero y el último, profundísimo. Luego, Él tiene el poder sobre la muerte. Dice en versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Según esto, hay que escuchar lo que Él dice. Si Él es el primero y último, si Él es que estuvo muerto, ya vive, hay que escuchar lo que Él dice. Pues lo vamos a ver. Él dice a la iglesia, el pastor de la iglesia en Esmirna, dice en versículo 9, yo conozco tus obras. Una vez más se repite este tema. Lo mismo que decía la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras. Entonces, en la iglesia bautista Más Vida, aunque sea una iglesia pequeña, Jesucristo, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, Él conoce las obras de nuestra iglesia. Es que es profundo pensar en esto. Hasta la persona que arregla el cajón donde está el café, a la persona que compra café y papel higiénico en la tienda, la persona que asegura que hay azúcar y hay tazas para proveer la gente, hasta las personas que limpian la iglesia, hasta los hermanos que organizan el cuarto de niños, hasta los hermanos que preparan un estudio para niños y una manualidad, los que tocan instrumentos, los que practican, los que preparan la música, los que preparan dispositivos, los que preparan enseñanzas, los que llevan gente a la iglesia, los que están en una forma u otra trabajando, sirviendo en la iglesia, los que están asistiendo a los cultos, ¿vale? Los que están orando, los que están participando. Dice la Biblia, Jesús aquí está hablando, ¿vale? Y dice, yo conozco tus obras. Es bastante fuerte esta frase. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí la Biblia está hablando de la iglesia perseguida. Número uno, cuando pensamos en la iglesia perseguida, pensamos en la iglesia que tiene que esconderse porque es ilegal tener una reunión, un local y formarse públicamente, oficialmente como iglesia. El ejemplo más recién fue cuando el comunismo cayó aquí en Europa, en el este, Europa este. Y en los 90 entró misioneros y cristianos y pastores en estos países para ver cómo va la iglesia perseguida, ¿vale? Donde no podrían tener abiertamente cultos o nombrarse como iglesia, lo que sea, y han encontrado hermanos súper fieles, súper dedicados, con un buen espíritu por todo lo que ha pasado. La iglesia existe en China, está creciendo mucho en Irán, Pakistán, en países donde está ilegal
legalmente formarse como iglesia sigue creciendo. Y aunque no escuchamos mucho, claro, ¿cómo vas a escuchar de la iglesia Pakistán? ¿Quién va a publicar artículos, videos sobre esas iglesias? Están reuniendo en secreto y el gobierno no quiere mostrar que esto sigue creciendo. Entonces, esa es la iglesia perseguida. Primeramente pensamos en países donde no es posible legalmente reunir. Yo he tenido el privilegio de visitar a dos iglesias que tienen su reunión en secreto. La iglesia bajo la tierra, la iglesia perseguida. Yo he tenido el privilegio con conocer a unos de los hermanos. Y en este país donde fui, conocí el pastor y los hermanos y escuchó sus testimonios. Y tienen su reunión sabiendo que en cualquier momento la policía puede entrar y llevar a todos a la cárcel. Los vecinos ya saben que en la casa están formando una iglesia, que tienen sus cultos, alabanzas, actividades, lo que sea. Y ellos saben el peligro que existe en todo momento con este tema. Lo que pasa es que la fe que tenemos crece cuando hay persecución. Aquí dice Jesús que yo conozco tus obras y, en este caso, la tribulación que ellos tenían. Nos lleva a punto 2, es decir, no siempre la persecución quiere decir que es por tema del gobierno, que es ilegal. En este caso, no tanto que fue ilegal, no, pero que los judíos que han formado parte de este sitio, ellos, escúchame, esos judíos son los que han rechazado a Jesús. No querían reconocer a Cristo como el Mesías y por lo tanto están trabajando ahora contra Jesús, ¿vale? Eso no fueron los creyentes del Antiguo Testamento. Y es que no conocieron y alguien tenía que explicar. No, ya han escuchado el Evangelio, ya han visto las pruebas, la resurrección de Cristo, todo aquello, pero siguen rechazando Jesucristo, ¿vale? Y por lo tanto dice en versículo número 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, esos son gente que no son verdaderos judíos porque no creen en las profecías de su propia escritura. Porque Jesús llegó y Él cumplió las profecías. Pues el verdadero creyente del Antiguo Testamento está obligado a creer en Jesús porque está más claro que el agua que Él es el Mesías. Pero esos no son judíos verdaderos. Esos son de la sinagoga de Satanás, es decir, ellos van a causar confusión, ellos van a causar confusión, van a causar separación, van a causar que muchos no escuchen la verdad o no siguen al Señor Jesucristo por miedo de ellos. Por eso Jesús dice que esos son de la sinagoga de Satanás, que Satanás usa esas cosas para causar confusión y desanimar a muchos de seguir a Cristo. En tema de la persecución, eso nos deja súper claro quiénes son verdaderamente creyentes y los que no son. El creyente verdadero, aunque pasa un tiempo o temporada muy fuerte, sigue en la fe. El que es un falso cristiano, que es cristiano solamente en nombre, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, en la obra del Espíritu Santo, esos son que van a tirar la toalla y que van a dejar la iglesia y dejar al Señor y van a olvidar totalmente de la fe.
porque nunca en ningún momento han tenido salvación o conversión. Eso es como podemos ver la gran diferencia. Jesús también enseñó en su parábola de la semilla, porque él decía, la semilla que cayó en la tierra, pero no ha profundizado, experimentó un poco de crecimiento, pero cuando salió el sol no podría aguantar. ¿Por qué? Es un falso convertido, no tiene raíz, no tiene profundidad, ¿vale? Para aguantar la persecución. Entonces, la iglesia aquí, Jesús no ha dicho, no tiene nada negativo que decir. La persecución limpia la iglesia, porque ellos con gran amor sacrifican todo para asistir cultos y servir al Señor. Y es curioso la diferencia, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos libertad, 100% libertad para reunir. Y yo he estado hablando tenemos una conferencia misionera que hacemos el viernes, el sábado y el domingo, 3 días. Y yo he pensado, me gustaría mover la conferencia a empezar en el jueves. Yo he crecido toda mi vida con la conferencia misionera que empezó el miércoles. Fue de miércoles hasta domingo, cada noche. Yo recuerdo el gozo de participar en los cultos, de escuchar la palabra, conocer los misioneros, escuchar sus testimonios. Fue para nosotros lo más grande del año. Y bueno, hemos estado hablando de la posibilidad de empezar el jueves. Y la respuesta es, no sé, que es duro, que es mucho esto, mucho jaleo, no sé. Y pensando en la persecución, qué diferencia, ¿no? Que en esos países donde no es posible legalmente reunir, están arriesgando tanto para llegar a sus cultos. Y nosotros, que tenemos toda la libertad en el mundo, decidimos que no, que es demasiado duro, que es pesado, que tengo cosas que hacer. Mira la diferencia entre la iglesia en libertad y la iglesia donde hay persecución. Es por lo tanto, a veces que quedamos un poco así, con esta actitud que, bueno, es que me cuesta, es que es largo la distancia. Y yo pienso que no en verdad es mucho pedir que damos al Señor esos 4 días, aunque sea duro, aunque sea fuerte. Tus hijos miren en ti el esfuerzo de organizar las cosas, es decir, nosotros vamos a la iglesia para asistir a la conferencia porque es importante. Es cierto que es mucho, que es demasiado. Entonces Jesús, no sé lo que Él va a decir, pero yo como pastor, yo un día tengo que dar cuentas al Señor por cómo hemos hecho las cosas aquí en la iglesia. Y vamos a ver un día lo que Él dice. Pero para mí tenemos que llegar a tener el primer amor. Y cuando tú tienes este primer amor, no es pesado. Es un gozo, es un privilegio y qué bueno reunir y tener esta comunión y adorar al Señor y todo esto. Y Jesús dice a la iglesia cosas positivas. Dice, yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, rico en fe. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada, dice Jesús, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Eso es probar tu fe. Y aquí podemos ver los que son salvos y los que no son. Los que tienen una fe verdadera o profunda y los que es solamente
superficial. Vamos a ver la gran diferencia. Hemos hablado del parábola de Jesús y la semilla que quedó superficialmente cerca del camino, no ha profundizado y por lo tanto no tenía raíz. Vamos a buscar ahora Jeremías 17 y ver el contraste. Eso es lo que describe esta iglesia. Jeremías 17 y versículo número 7. Dice la Biblia en Jeremías 17. Eso está hablando del cristiano que confía en Dios en cada momento, en cada situación. Dice, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, en cuya confianza es Jehová. ¿Okay? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí vemos la prueba. Los que dan fruto. Puedes ver en esta persona fruto, crecimiento, por tema de sus raíces, ¿vale? Confiando en Dios, que Dios es mi confianza. No es cualquier otra cosa. Dios es mi confianza. Y en esta persona, tú serás como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no vas a desmayar cuando viene el calor. Otros empiezan bien, empiezan creciendo, parece que todo va bien, pero cuando viene el calor, desmayan. Eso es cuando empiezan a fallar por falta de raíces. Pero aquí Jesús, a esta iglesia, ellos tenían sus raíces profundas. Y cuando ha venido la persecución, ha venido esos acusando a los creyentes, los judíos, con sus falsas acusaciones, no han desmayado, no han echado por detrás, pero siguieron fuertes y firmes en la fe. Y Jesús tiene todo lo que Jesús decía de la iglesia fue positivo. Y Jesús está diciendo, es una prueba de tu fe. ¿Vale? Tu fe vamos a probar. Pero esta iglesia, pasado la prueba, porque tenía sus raíces profundas y siguieron produciendo fruto incluso en el momento de sequía. Otros marcharon por detrás. Otros pasaron este tiempo y no quieren seguir. Pero hay cristianos que han pasado algo muy fuerte, algo muy pesado, difícil, pero siguen sirviendo al Señor. Aunque ha sido duro, difícil, pues siguen amando al Señor. Y eso es fruto, ¿vale? El fruto porque tienen raíces. Si eres un cristiano superficial, no puedes pasar la prueba. Y hay iglesias que Jesús está hablando aquí, que son iglesias que tienen raíces. Son iglesias que tienen este compromiso con el Señor. Y ellos tienen su enfoque en Él. Y cuando vienen dificultades o problemas, siguen fieles en el Señor. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué cristiano eres tú? ¿En qué categoría estás tú? Puedes decir que tú tienes raíces o eres cristiano superficial. Esa es la pregunta para nosotros. Una buena iglesia aquí que ha experimentado cosas muy feas. Y dices, ¿cómo es posible que han seguido? Esa es la iglesia, el pastor se llama Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan. Y han matado a él también.
creo que 40 años, si no me equivoco, después que ese libro fue escrito, por ahí. Y han matado cristianos. Y aquí vemos en el texto que han por 10 días echado personas en la cárcel. Entonces yo regreso a la otra cosa que estaba diciendo. Pues ellos estaban arriesgándose 10 días en la cárcel. Imagínense en las condiciones de la cárcel en aquel tiempo, pero siguieron fiel por amor del Señor. Y nosotros a veces no queremos ir a la escuela dominical o un culto extra o ponerle esfuerzo llegar entre semana a la iglesia para orar o para servir en un ministerio. ¿Y qué vas a decir tú a Dios cuando llegues al cielo? ¿Qué vas a decir? ¿Qué excusa vas a montar al Señor cuando Él habla de, mira, esos hermanos, a pesar de esto, siguieron fieles a su iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia ejemplar? Que Dios nos da valentía para ser cristianos así. Sea lo que sea, pasa lo que pasa, voy a servir al Señor, voy a seguir a Él. Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Que tenemos la confianza, como Jeremías 16, la confianza en Él, la confianza en mi Señor. Y con esto tengo mis raíces profundas. La promesa es que cuando viene la sequía, yo sigo produciendo fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios te llama a hacer. Entonces, mucho ánimo en tu vida cristiana y que Dios os bendiga. Hasta la siguiente semana seguimos con el siguiente iglesia. Que Dios os bendiga.